José se encontraba sentado en la oscuridad de su celda, contemplando las sombras que bailaban en las paredes de piedra. 2 años habían pasado desde que el copero del faraón había prometido ayudarlo, 2 años de silencio y olvido. La injusticia de su situación pesaba sobre él como una losa, primero vendido por sus hermanos, luego falsamente acusado por la esposa de Potifar. Aquella noche, algo cambió en su corazón. Un guardia nuevo y descuidado había dejado mal asegurado el cerrojo de su celda. José lo notó inmediatamente, pero dudó. ¿Era esta una prueba de Dios o una oportunidad divina? Los susurros de la noche parecían hablarle, recordándole la tierra de sus padres, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Hasta cuándo, Señor?, murmuró en la oscuridad, sus dedos trazando las marcas que había tallado en la pared para contar los días. Los sueños que una vez tuvo, donde sus hermanos se inclinaban ante él, parecían ahora burlas crueles del destino, espejismos de un joven arrogante que creía conocer los designios divinos. Con manos temblorosas, José empujó suavemente la puerta. El metal oxidado cedió sin hacer ruido, como si el mismo aire de Egipto conspirara para liberarlo. En ese momento crucial, pensó en su padre Jacob, envejecido por el dolor de su pérdida. Él cree que estoy muerto, se dijo, pero podría volver y sanar su corazón roto. La decisión estaba tomada. Con el sigilo aprendido en años de cautiverio, José se deslizó entre las sombras del palacio de la prisión. Conocía cada rincón, cada cambio de guardia, cada punto ciego. No era casualidad, durante meses había observado, aprendido, preparado su mente para este momento sin siquiera admitírselo a sí mismo. Bajo el manto estrellado de la noche egipcia, José cruzó el umbral hacia la libertad. No miró atrás hacia los muros de su prisión, sino hacia el horizonte, donde el desierto se extendía como un océano de arena entre él y la tierra de Canaán. Una extraña mezcla de euforia y temor inundaba su pecho mientras sus pies tocaban la arena libre por primera vez en tantos años. Su destino ahora estaba en sus manos. El desierto era un enemigo implacable para un hombre solo. José avanzaba bajo el sol abrasador, cubriendo su cabeza con un trozo de tela robado de un tendedero en las afueras de la ciudad. Sus labios estaban partidos por la sed, sus pies llagados por la arena ardiente. Pero en su corazón ardía una determinación más fuerte que el sol de Egipto. Las estrellas fueron su guía durante las frías noches, tal como su padre le había enseñado cuando era niño. José recordaba las historias de Abraham, quien había seguido esas mismas estrellas hacia la tierra prometida. Soy hijo de la promesa, se repetía cuando el desaliento amenazaba con vencerlo, cuando el hambre torcía sus entrañas y la sed quemaba su garganta. Al tercer día, José encontró una pequeña caravana de mercaderes ismaelitas. La ironía no se le escapaba, eran hermanos de aquellos que lo habían vendido años atrás. Con cautela, se acercó al campamento cuando caía la noche. No tenía nada que ofrecer excepto su fuerza y conocimiento. Conozco Egipto y sus costumbres, dijo al jefe de la caravana. Puedo serviros como intérprete en Canaán. El mercader, un hombre viejo con ojos agudos como dagas, estudió a José con desconfianza. Hablas como un hebreo, pero vistes como un egipcio. ¿Cómo sé que no eres un ladrón o un asesino que huye de la justicia del faraón? La pregunta colgó en el aire como una cuerda de la que pendía el destino de José. Soy José, hijo de Jacob, un hombre respetado en Canaán, respondió con firmeza, aunque su corazón latía acelerado. Fui vendido como esclavo por envidia, y ahora busco regresar a mi padre, quien me cree muerto. Si me lleváis con vosotros, trabajaré sin descanso y os compensaré generosamente cuando llegue a casa de mi padre. La caravana aceptó su oferta con recelo. Durante semanas, José viajó con ellos por el desierto, ganándose lentamente su confianza con su trabajo incansable y su sabiduría. Mientras avanzaban hacia el norte, cada día lo acercaba más a la tierra de su padre, pero también lo alejaba de lo que pudo haber sido su destino en Egipto. Una sombra de duda comenzaba a crecer en su corazón. La tierra de Canaán apareció ante sus ojos como un sueño largamente acariciado. José se despidió de la caravana en Siquem, prometiendo enviar pago por su ayuda.
Sus pies pisaban ahora la tierra de sus ancestros, pero su corazón se sentía extrañamente dividido. Había cambiado, ya no era el muchacho de la túnica multicolor. El camino hacia Hebrón, donde su padre tenía sus tiendas, estaba grabado en su memoria. Cada colina, cada valle le traía recuerdos de su juventud. José avanzaba con paso decidido pero cauto. ¿Cómo reaccionarían sus hermanos al verlo? ¿Seguirían odiándolo o el tiempo habría sanado las viejas heridas? A lo lejos, divisó los rebaños de su familia. Un pastor joven cuidaba de las ovejas, un muchacho que José no reconocía. Con voz temblorosa preguntó, ¿son estos los rebaños de Jacob, hijo de Isaac? El joven pastor lo miró con curiosidad. Así es, forastero. ¿Quién pregunta por mi abuelo? Un nudo se formó en la garganta de José. ¿Tu abuelo? Eres hijo de... No pudo terminar la pregunta. El joven, intrigado por este extraño egipcio que hablaba su lengua con acento familiar, respondió, soy hijo de Judá. Mi padre y mis tíos están en las tiendas con el abuelo Jacob. José siguió al joven hacia el campamento, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Las tiendas aparecieron ante sus ojos, más numerosas de lo que recordaba. Una figura encorvada estaba sentada a la entrada de la tienda principal. A pesar de los años, José reconoció a su padre inmediatamente. Jacob había envejecido prematuramente, su rostro surcado por arrugas de dolor que José sabía, con terrible certeza, que él había causado. Padre, dijo simplemente, deteniéndose a pocos pasos de Jacob. El anciano levantó la mirada, sus ojos nublados por los años y las lágrimas derramadas. Por un momento, pareció no reconocerlo. Luego, un destello de comprensión iluminó su rostro, seguido por una incredulidad tan profunda que sacudió todo su cuerpo. «José. Mi hijo José», susurró, como si temiera que nombrar su esperanza la desvanecería. El grito de Jacob atrajo a todos los miembros del campamento. «Mi hijo vive. José ha vuelto de entre los muertos». Las palabras del anciano retumbaban mientras se aferraba a José, tocando su rostro como para asegurarse de que no era una aparición. Los hermanos llegaron uno a uno, sus rostros pálidos como si hubieran visto un fantasma. «¿Cómo es posible?», preguntó Rubén, el mayor, con voz quebrada. «Vimos tu sangre en la túnica». Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de revelar. Un silencio pesado cayó sobre el campamento. José miró a sus hermanos, viendo en sus ojos el miedo y la vergüenza que habían ocultado durante años. «No fue un animal salvaje, ¿verdad?», dijo José con voz calmada pero firme. «Ustedes me vendieron a los ismaelitas. Ustedes le dijeron a nuestro padre que había muerto». No era una pregunta sino una afirmación que dejó al descubierto la mentira que había destruido a su familia. Jacob miraba a sus hijos mayores con horror creciente. Judá dio un paso adelante, su rostro marcado por años de culpa silenciosa. «Es cierto, padre. No podemos seguir viviendo en la mentira. Estábamos celosos de José, de tu amor por él, de sus sueños de grandeza. Lo vendimos por 20 piezas de plata y manchamos su túnica con sangre de cabrito para engañarte». Jacob se desplomó, sostenido solo por los brazos de José. El dolor de la traición se mezclaba con el alivio de tener a su hijo de vuelta. «Mis propios hijos», murmuraba, incapaz de completar la frase. José sostuvo a su padre, sintiendo como el cuerpo del anciano temblaba con cada sollozo. En ese momento, comprendió que su regreso no solo había traído alegría, sino que también había desenterrado un dolor que quizás debió permanecer sepultado. «Lo que hicieron fue terrible», dijo José finalmente, mirando a cada uno de sus hermanos. «Pero estoy aquí ahora. He sufrido mucho en Egipto, la esclavitud, la prisión, la soledad. Escapé hace pocas semanas, cruzando el desierto con una caravana. Creí que era lo que Dios quería, regresar a casa, pero ahora no estoy seguro». Esa noche, reunidos alrededor del fuego, José contó su historia. Habló de Potifar, de la falsa acusación, de los años en prisión.
Habló de los sueños que interpretó para el copero y el panadero del faraón, y de la promesa incumplida que lo había dejado languidecer en la cárcel. Sin embargo, no mencionó sus propios sueños de juventud, aquellos que habían despertado el odio de sus hermanos. ¿Recuerdas tus sueños, José?, preguntó inesperadamente Simeón, siempre el más directo de los hermanos. Soñaste que nosotros nos inclinábamos ante ti. Soñaste que serías más grande que todos nosotros. Había un dejo de la vieja amargura en su voz, pero también curiosidad. ¿Crees que esos sueños venían de Dios? ¿Crees que has alterado su plan al escapar de Egipto? La pregunta golpeó a José como una piedra. Durante su fuga, durante el cruce del desierto, había estado tan concentrado en su libertad, en su deseo de volver a casa, que no había reflexionado sobre esos antiguos sueños. Ahora, las palabras de Simeón abrían una puerta a dudas que había mantenido cerrada. No lo sé, respondió honestamente. Quizás eran solo sueños de un joven vanidoso. O quizás Dios tenía un propósito para ti en Egipto, completó Jacob, que había estado escuchando silenciosamente. Hijo mío, el Dios de tus padres no actúa al azar. Si te dio esos sueños, si permitió que fueras vendido a Egipto, si te mantuvo con vida todos estos años, había un propósito en todo ello. Los ojos del anciano brillaban con una sabiduría nacida de su propia lucha con Dios. José no respondió inmediatamente. Las estrellas sobre Canaán eran las mismas que había visto desde su celda en Egipto, las mismas que lo habían guiado en el desierto. ¿Había malinterpretado el cerrojo mal asegurado? ¿No era una oportunidad sino una prueba? He interpretado los sueños de otros, dijo finalmente, pero nunca entendí completamente los míos propios. Mañana, dijo Jacob, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo, agradeceremos a Dios por tu regreso. Pero también debemos preguntar qué quiere Él de ti ahora. Los caminos del Señor son misteriosos, José. A veces, lo que parece una liberación puede ser, en realidad, una desviación del camino que Él ha trazado para nosotros. Los días se convirtieron en semanas, y José se reintegró a la vida familiar. Trabajaba con los rebaños, conocía a sus sobrinos, escuchaba las historias de lo sucedido durante su ausencia. Pero una inquietud persistía en su corazón. Por la noche, soñaba con Egipto, con pasillos de palacios que nunca había pisado, con campos de grano que se secaban bajo un sol implacable, con hambre y desolación. Una mañana, un mercader que pasaba por sus tierras trajo noticias perturbadoras. Hay rumores extraños desde Egipto, dijo mientras intercambiaba pieles por grano. Dicen que el faraón ha tenido sueños inquietantes que ningún sabio puede interpretar. Algunos hablan de malos presagios, de años de abundancia seguidos por años de hambruna. José sintió que la sangre abandonaba su rostro. Las palabras del mercader despertaban ecos de sus propios sueños recientes. ¿Qué más sabes?, preguntó con urgencia, aferrando el brazo del mercader con más fuerza de la necesaria. El hombre lo miró sorprendido por su reacción. Solo rumores, hebreo. Pero los egipcios son supersticiosos y toman muy en serio los sueños de su faraón. Esa noche, José no pudo dormir. Salió de su tienda y caminó hasta una colina cercana, desde donde podía ver hacia el sur, hacia Egipto. La luna iluminaba el paisaje con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, como en un sueño. ¿Qué estás tratando de decirme, señor?, murmuró, su voz apenas audible en la quietud de la noche. Las primeras señales de sequía comenzaron a manifestarse en Canaán. Las lluvias de primavera fueron escasas, y los pastos empezaban a amarillear prematuramente. Jacob, con la sabiduría de sus años, ordenó racionar el grano. Tengo un presentimiento, dijo a sus hijos. Debemos prepararnos para tiempos difíciles. José escuchaba, recordando los campos secos de sus sueños. Padre, dijo José una tarde, mientras ambos observaban el horizonte donde nubes de tormenta se formaban pero nunca llegaban a descargar su agua sobre la tierra sedienta. Creo que cometí un error al escapar de Egipto. Creo que Dios tenía un propósito para mí allí, un propósito que podría haber salvado muchas vidas.
La confesión le costó más de lo que había imaginado. Admitir que su ansiada libertad podría haber sido una desobediencia divina era como arrancar una parte de su alma. El primer año de sequía fue difícil pero manejable. Las reservas almacenadas por Jacob, siguiendo el consejo de José, permitieron a la familia sobrevivir sin grandes penurias. Sin embargo, cuando las nubes siguieron negando su lluvia durante un segundo año, la situación se volvió alarmante. Los pozos comenzaban a secarse, el ganado enflaquecía, y la preocupación se instaló en el campamento como un invitado no deseado. Debemos buscar ayuda en Egipto, declaró Judá durante un consejo familiar. Nuestros espías informan que allí hay grano. Al parecer, en los años anteriores tuvieron grandes cosechas. José escuchaba en silencio, su mente cada vez más convencida de que esto era parte de un plan divino que él había interrumpido con su fuga. Si hubiera permanecido en prisión, quizás habría interpretado el sueño del faraón y Egipto se habría preparado adecuadamente. No podemos ir a Egipto, intervino José, hablando con una autoridad que sorprendió a todos. Si el faraón descubre que un prisionero escapó de sus mazmorras, podría tomar represalias contra toda nuestra familia. No mencionó su creciente convicción de que su escape había sido un acto de desobediencia que ahora ponía en peligro a todos los que amaba. Jacob miró largamente a su hijo recuperado. ¿Qué sugieres entonces, José? Nuestros niños tienen hambre, nuestros rebaños mueren. Si Egipto tiene grano, debemos intentar conseguirlo. La mirada del anciano era penetrante, como si pudiera ver la lucha interna de José. A menos que sepas algo que nosotros ignoramos. José bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su padre. Quizás, dijo finalmente, quizás podríamos enviar a alguien a Girar, a la tierra de los filisteos. Tal vez allí la sequía no sea tan severa. Pero en su corazón sabía que era una esperanza vana. Los mercaderes habían traído noticias, la hambruna se extendía por toda la región, excepto en Egipto, donde misteriosas previsiones habían sido tomadas años atrás. A medida que los meses pasaban, la situación empeoraba. Familias enteras de tribus vecinas comenzaban a morir de hambre. Los hijos de Jacob, otrora prósperos, ahora contaban cada grano como si fuera oro. José pasaba noches enteras en vela, atormentado por la culpa. En sus sueños veía campos repletos de grano en Egipto, graneros construidos bajo su supervisión, un plan que nunca se realizó porque él había elegido su libertad por encima del plan divino. Una noche particularmente oscura, cuando el hambre ya mordía los estómagos incluso de los más privilegiados de la familia, José buscó a su padre. Jacob estaba sentado solo, fuera de su tienda, su figura frágil recortada contra las estrellas. «Padre», dijo José, arrodillándose ante él, «debo confesarte algo que me atormenta día y noche». Su voz temblaba con el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Habla, hijo mío», respondió Jacob con voz cansada. «Nada de lo que digas podría aumentar el peso que ya llevo sobre mis viejos hombros». El anciano había envejecido décadas en los últimos meses, viendo cómo la hambruna amenazaba con destruir todo lo que había construido, todo el legado de la promesa divina a Abraham. José tomó aire y comenzó su confesión. Le habló de los sueños detallados que había tenido en prisión, sueños que ahora reconocía como advertencias divinas sobre la hambruna que estaba por venir. Le contó cómo había interpretado sueños similares para otros prisioneros, y cómo el copero del faraón había prometido hablar en su favor ante el gobernante de Egipto. «Creo que Dios quería que interpretara un sueño para el faraón», dijo, su voz apenas audible. «Un sueño sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Creo que debía advertirle, ayudarle a prepararse. Si lo hubiera hecho, Egipto ahora tendría suficiente grano para todos, incluso para nosotros». Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras confesaba lo que veía como su gran fracaso. Jacob escuchó en silencio, su rostro impasible en la oscuridad. Cuando José terminó, el anciano permaneció callado durante largo tiempo, tanto que José temió haber decepcionado irreparablemente a su padre. Finalmente, Jacob habló: «Hijo mío, has cargado con un peso demasiado grande para un hombre solo.
Has creído que podías frustrar los planes de Dios con una simple decisión humana. Pero he condenado a nuestra familia al hambre, protestó José. Si hubiera permanecido en Egipto, si hubiera interpretado el sueño del faraón como Dios quería. Jacob levantó una mano, silenciando a su hijo. El Dios de Abraham, el Dios que luchó conmigo en Peniel, no es tan fácilmente derrotado por las decisiones de los hombres. Si él quería que interpretaras ese sueño, habría encontrado el modo de ponerte ante el faraón, con o sin tu cooperación. A la mañana siguiente, Jacob convocó a todos sus hijos. Sus rostros demacrados por el hambre se reunieron en un círculo solemne alrededor del patriarca. He tomado una decisión, anunció con voz firme a pesar de su debilidad. Judá, Rubén, Simeón, Leví y los demás irán a Egipto a comprar grano. José y Benjamín permanecerán conmigo. Los hermanos intercambiaron miradas. La exclusión de José era comprensible dado su historia con Egipto, pero todos sabían que Jacob protegía a Benjamín, el único hijo que le quedaba de su amada Raquel. No, padre, interrumpió José, poniéndose de pie. Debo ir yo también. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Es demasiado peligroso para ti, objetó Rubén. Si te reconocen. José lo interrumpió con un gesto. Precisamente por eso debo ir. Esta hambruna, creo que es mi responsabilidad. Debo enfrentar las consecuencias de mis actos, sea cual sea el costo. Jacob miró a su hijo con orgullo mezclado con temor. ¿Estás seguro, José? El faraón podría ejecutarte por haber escapado de su prisión. José asintió lentamente. Es un riesgo que debo tomar. Además, conozco Egipto, sus costumbres, su lengua. Puedo negociar mejor que cualquiera de mis hermanos. No añadió lo que realmente pensaba, que quizás, solo quizás, aún podría cumplir con el propósito divino que había abandonado. Los preparativos para el viaje fueron rápidos. Poco quedaba para llevar como pago, pero reunieron plata, bálsamo, miel, mirra, nueces y almendras, los mejores productos de una tierra asediada por la sequía. La mañana de la partida, Jacob abrazó a cada uno de sus hijos, deteniéndose más tiempo con José. Ten cuidado, hijo mío, susurró en su oído. Pero recuerda también que Dios puede escribir derecho sobre líneas torcidas. La caravana partió al amanecer, 10 hermanos y José entre ellos, camuflado con ropas hebreas simples y una barba que había dejado crecer para alterar su apariencia. El viaje fue arduo, el agua escaseaba y los caminos estaban llenos de otros desesperados que buscaban alimento en Egipto. José observaba el paisaje cambiante con una mezcla de temor y nostalgia. Las dunas del desierto daban paso gradualmente a las tierras fértiles del delta del Nilo, un contraste que parecía burlarse de la hambruna que asolaba Canaán. A lo lejos, las pirámides y templos de Egipto se recortaban contra el cielo azul intenso. José sintió que su corazón se aceleraba. Había escapado de este lugar hace poco más de un año, jurando nunca regresar. Ahora volvía voluntariamente, llevado por el hambre y la culpa. Que sea lo que Dios quiera, murmuró para sí mismo mientras la caravana se acercaba a las puertas de la ciudad, donde guardias armados controlaban el flujo de extranjeros desesperados por obtener el preciado grano egipcio. Las calles de Egipto estaban abarrotadas de extranjeros de todas las naciones circundantes. Los hermanos avanzaban en grupo compacto, José en el centro, su rostro parcialmente cubierto. Soldados egipcios patrullaban constantemente, manteniendo el orden entre la multitud hambrienta. Han reforzado la seguridad desde que me fui, observó José en voz baja. El hambre debe estar creando disturbios. Después de horas de espera bajo el sol abrasador, finalmente llegaron ante un funcionario que registraba a los extranjeros. ¿Nombre y procedencia?, preguntó mecánicamente el escriba, sin levantar la vista de su papiro. Somos los hijos de Jacob, de la tierra de Canaán, respondió Judá, que había sido designado portavoz del grupo. Venimos a comprar grano para nuestras familias. El escriba los miró con más atención, sus ojos deteniéndose momentáneamente en José antes de volver a sus registros.
todos los extranjeros deben ser presentados ante el gobernador, anunció el escriba. Hay sospechas de espionaje entre los cananeos. Un murmullo de preocupación recorrió a los hermanos. José sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El gobernador, si era alguien que lo conocía de sus días en prisión, todo estaría perdido. Pero no había vuelta atrás ahora. Guardias armados los escoltaron hacia el palacio del gobernador, un edificio imponente que José nunca había visto, construido aparentemente durante su ausencia. En el gran salón del gobernador, decenas de extranjeros esperaban su turno para ser interrogados. Los hermanos se sentaron juntos en un rincón, hablando en susurros. «Esto no es normal», dijo Rubén, preocupado. «Cuando vine hace 3 años a comerciar, nunca fui presentado ante ningún gobernador». José asintió silenciosamente. Algo había cambiado en Egipto, y no podía evitar pensar que estaba relacionado con los sueños del faraón que nunca interpretó. Finalmente, un heraldo llamó a los hijos de Jacob. Fueron conducidos a una cámara menor donde un hombre de mediana edad, vestido con ropas elegantes pero sin la opulencia de la realeza, los esperaba. El gobernador los miró con intensidad mientras entraban, sus ojos deteniéndose en cada rostro. Cuando su mirada llegó a José, hubo un destello de reconocimiento. «Tú», exclamó, poniéndose de pie de un salto. «Guardias. Arrestad a este hombre». Todo sucedió con vertiginosa rapidez. Antes de que los hermanos pudieran reaccionar, José fue sujetado por 2 guardias. El gobernador se acercó a él, estudiando su rostro con incredulidad. «Eres el prisionero que escapó, el intérprete de sueños». No era una pregunta sino una afirmación. «¿Sabes cuánto te ha buscado el faraón? ¿Sabes que tu fuga costó la vida al carcelero que te custodiaba?» Los hermanos observaban confundidos la escena que se desarrollaba ante ellos. «¿De qué habla, José?», preguntó Rubén, pero fue silenciado por un guardia. El gobernador miró al grupo con sorpresa. «José, ¿ese es tu verdadero nombre? En los registros de la prisión figurabas como Sapnat Panea, un nombre dado por tus amos egipcios». José mantuvo la compostura a pesar del miedo que lo invadía. «Sí, soy José, hijo de Jacob de Canaán. Estuve injustamente encarcelado y escapé cuando tuve oportunidad. Ahora he vuelto porque mi familia muere de hambre». El gobernador ordenó que todos salieran de la sala excepto José y sus hermanos. Cuando quedaron solos, su expresión cambió, suavizándose ligeramente. «Sabes que puedo ordenar tu ejecución inmediata», dijo en voz baja. «Pero hay algo más importante en juego aquí. El faraón tuvo un sueño, hace poco más de 1 año. Soñó con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, con 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas». José sintió que sus piernas flaqueaban. Era exactamente el tipo de sueño que había estado viendo en sus propias pesadillas desde que escapó. «Nadie pudo interpretarlo», continuó el gobernador. Entonces el copero del faraón finalmente recordó a un prisionero que había interpretado correctamente su propio sueño. «Pero cuando fueron a buscarte, habías desaparecido». El faraón estaba furioso. El hombre hizo una pausa, estudiando la reacción de José. Entonces, añadió, un anciano sacerdote ofreció una interpretación: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Recomendó almacenar 1/5 de las cosechas durante los años buenos. José asintió lentamente, confirmando que la interpretación era correcta. Pero el faraón no confiaba plenamente en el sacerdote, continuó el gobernador. Solo ordenó almacenar una pequeña parte. Ahora estamos en el 2º año de hambruna, y nuestras reservas se agotan más rápido de lo previsto. Los hermanos escuchaban este intercambio con creciente asombro. Judá dio un paso adelante. «Señor, somos hombres honestos que solo buscan alimento para nuestras familias. Si nuestro hermano ha cometido algún delito contra Egipto, nosotros no participamos en ello». El gobernador levantó una mano para silenciarlo. «Tu hermano no es cualquier delincuente.
Si lo que el copero dijo es cierto, podría ser el hombre que Egipto ha estado buscando desesperadamente. A la mañana siguiente, José fue llevado ante el faraón. Sus hermanos permanecieron bajo custodia en el palacio del gobernador, su futuro tan incierto como el de José. El salón del trono era más imponente de lo que José había imaginado durante sus años de cautiverio. El faraón, un hombre más joven de lo que esperaba, lo observaba con curiosidad desde su trono elevado. «Así que tú eres el famoso intérprete de sueños que escapó de mi prisión», dijo el faraón, su voz resonando en la cámara silenciosa. «Sabes que la pena por eso es la muerte». José inclinó la cabeza en señal de respeto y aceptación de su destino. «Lo sé, mi señor. Pero también sé que Egipto enfrenta un peligro mayor que la fuga de un prisionero inocente». El faraón se inclinó hacia adelante, interesado. «Habla entonces, hebreo. Mi copero afirma que puedes interpretar sueños con precisión divina. Mi sacerdote ofreció una interpretación de mi sueño, pero quiero oír la tuya. Si coinciden, sabré que es verdadera». José respiró profundamente y pidió en silencio la guía divina que había rechazado en su fuga. «Mi señor, tu sueño de las 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y las 7 espigas llenas consumidas por 7 secas, tiene un solo significado: 7 años de gran abundancia seguidos por 7 años de hambruna tan severa que hará olvidar los años de prosperidad». La repetición del sueño significa que el asunto está determinado por Dios y sucederá pronto. El faraón asintió lentamente, reconociendo que era la misma interpretación del sacerdote. «Si mi señor me permite», continuó José con renovada confianza, «sugeriría que nombre a un hombre sabio y prudente sobre Egipto, que designe supervisores para recaudar 1/5 de las cosechas durante los 7 años de abundancia, y que almacene ese grano bajo la autoridad del faraón como reserva para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto». El faraón intercambió miradas con sus consejeros antes de volver a dirigirse a José. El sacerdote sugirió algo similar, pero nadie en mi corte tiene la visión ni la habilidad para ejecutar tal plan. Una larga pausa siguió a estas palabras. El faraón estudiaba a José con intensidad. «Tú escapaste de mi prisión, un crimen castigado con la muerte. Pero también eres el hombre que Egipto necesita en este momento crítico. Tu Dios parece haberte dado una sabiduría que ninguno de mis consejeros posee». Otra pausa, más larga y cargada de significado. «Te ofrezco 2 opciones, José: la ejecución por tu crimen, o convertirte en gobernador de Egipto bajo mi autoridad para implementar tu plan». José miró al faraón, aturdido por la oferta inesperada. «Mi señor es sabio y misericordioso», respondió finalmente. «Si me permite servirle, dedicaré cada momento a salvar a Egipto de la hambruna que se avecina». El faraón sonrió, complacido con la respuesta. Se quitó el anillo de sello de su dedo y lo colocó en la mano de José, un símbolo de autoridad que dejó a los cortesanos murmurando con asombro y, en algunos casos, evidente descontento. «A partir de este momento, serás conocido nuevamente como Sapnat Paanea, el que revela los misterios», declaró el faraón. «Solo yo tendré más autoridad que tú en toda la tierra de Egipto». José fue vestido con ropas de lino fino, le colocaron un collar de oro alrededor del cuello, y lo hicieron montar en el segundo carro del faraón. Heraldos corrían delante gritando: «Abrek. Arrodíllense», mientras recorría las calles de la ciudad. Todo sucedió con tal rapidez que José apenas tuvo tiempo de asimilarlo. En un día, había pasado de ser un fugitivo esperando ejecución a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando regresó al palacio del gobernador, sus hermanos fueron traídos ante él. No lo reconocieron en sus ropas egipcias, con el cabello cortado al estilo egipcio y el maquillaje ceremonial en su rostro. José decidió no rebelarse inmediatamente, necesitaba tiempo para entender el plan divino que se desarrollaba. «Soy Sapnat Paanea, gobernador de Egipto», les dijo en egipcio, usando un intérprete aunque no lo necesitaba. Su hermano José ha sido perdonado por el faraón y asignado a tareas especiales. Ustedes pueden regresar a Canaán con carros llenos de grano, suficiente para sus familias.
pero deben traer a su hermano menor, del que José nos habló, como prueba de que no son espías. Los hermanos se miraron confundidos, pero aceptaron agradecidos la oferta, sin entender por qué este poderoso egipcio mostraba tanto interés en su familia. Esa noche, solo en sus nuevos aposentos palaciegos, José reflexionó sobre el extraordinario giro de los acontecimientos. «¿Era este tu plan desde el principio, Señor?», murmuró, mirando por la ventana hacia las estrellas que también brillaban sobre Canaán, sobre la tienda donde su padre esperaba noticias. «Mi fuga, mi regreso, ¿todo formaba parte de un plan mayor?». No hubo respuesta audible, pero en su corazón sintió una paz que había estado ausente desde su escape de la prisión. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. José implementó inmediatamente su plan, construyendo enormes graneros en cada ciudad, nombrando supervisores, estableciendo sistemas de recolección y almacenamiento. Trabajaba incansablemente, consciente de que cada día contaba, de que cada grano almacenado podría significar una vida salvada en los años de escasez que ya habían comenzado. Y mientras trabajaba, esperaba el regreso de sus hermanos, planeando cómo reunir finalmente a toda su familia en la seguridad de Egipto. Meses después, los hermanos regresaron con Benjamín. José, aún sin rebelarse, lo sometió a una última prueba, acusando a Benjamín de robo y amenazando con retenerlo como esclavo. Cuando Judá se ofreció a quedarse en lugar de Benjamín para no causar más dolor a su anciano padre, José supo que sus hermanos habían cambiado verdaderamente. Era el momento de cerrar el círculo, de completar el plan divino que él había intentado eludir con su fuga. «Yo soy José», dijo en hebreo, prescindiendo del intérprete. «¿Vive aún mi padre?». El asombro y terror en los rostros de sus hermanos fue indescriptible. Se apartaron de él, recordando su crimen pasado, temiendo ahora la venganza del hombre que tenía el poder de Egipto en sus manos. «Acércate», dijo José a Benjamín, abrazando a su hermano pequeño mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. «No temáis», dijo a los demás, que permanecían paralizados. «Lo que vosotros pensasteis hacerme para mal, Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de mucho pueblo. Incluso mi fuga, que creí era contra el plan divino, ha sido parte de su designio. Si no hubiera escapado, no habría regresado con vosotros a Canaán, no habría visto la hambruna con mis propios ojos, no habría comprendido la urgencia cuando regresé a Egipto». Los hermanos se acercaron con cauto alivio al ver que no había ira en José, solo comprensión y perdón. «Ahora, id rápidamente a nuestro padre», continuó José. «Decidle que su hijo José vive y es señor de Egipto. Traedlo con vosotros, junto con vuestras esposas, vuestros hijos y vuestros rebaños. Yo os sustentaré aquí, pues aún quedan 5 años de hambre. Toda nuestra familia estará unida y a salvo». Semanas más tarde, una larga caravana de carros egipcios llegaba a Hebrón. Jacob, ahora llamado Israel, apenas podía creer las noticias hasta que vio los carros y provisiones que José había enviado. «Basta», exclamó el anciano. «¿José mi hijo vive aún? Iré y lo veré antes de morir». El patriarca lloraba de alegría, comprendiendo al fin que todos estos años de sufrimiento habían sido parte de un plan mayor. El reencuentro entre padre e hijo fue un momento de indescriptible emoción. José, vestido con toda la pompa de su cargo egipcio, se arrojó al cuello de su padre, llorando largamente sobre él. «Ahora puedo morir en paz», dijo Israel, «porque he visto tu rostro y sé que vives». José lo presentó al faraón, quien, impresionado por la dignidad del anciano, concedió a la familia las mejores tierras de Gosén para establecerse. Con el paso de los años, mientras la hambruna seguía asolando las naciones circundantes pero Egipto permanecía próspero gracias a las previsiones tomadas, José comprendió plenamente la magnitud del plan divino. Su intento de escapar del propósito de Dios había sido, irónicamente, el medio por el cual ese mismo propósito se cumplía. «Los caminos del Señor son inescrutables», reflexionaba mientras observaba a sus hijos jugar con sus primos en las fértiles tierras de Gosén, pero su propósito prevalece incluso a través de nuestras decisiones equivocadas.